Hola, buenos días. Vamos a esperar un poquillo para comenzar el evento. Vamos a esperar a que la gente que está en la sala de espera se vaya conectando y se vaya uniendo a esta sala y en unos segundos empezamos. A ver, ya veo que la cifra de participantes va subiendo. En breve comenzamos. Ahí sigue subiendo poco a poco. Vale. Ahí parecía que había parado y sí. Vale. En cuanto estén todos en la sala, todos los que estaban esperando, comenzamos. Damos unos segundillos para que se acabe de conectar la gente. Perfecto, pues vamos ya. Buenos días y bienvenidos. En la Fundación Innovación Bankinter llevamos desde 2003 trabajando para transformar la sociedad a través de la innovación. Esto lo conseguimos a través de nuestro ecosistema de emprendedores e innovadores, porque estamos convencidos de que el valor se alcanza actuando en todos los ángulos posibles. Para ello tenemos el programa Academia, donde fomentamos la innovación en las universidades. También colaboramos con la Fundación Creciendo, donde aportamos transparencia y apoyamos a aquellas empresas del middle market. Contamos con el programa Startups, donde ayudamos al ecosistema emprendedor. Y también realizamos el Future Trends Forum, el think tank de la Fundación, donde buscamos esa creación de valor anticipando las tendencias de innovación que cambiarán nuestro futuro. Antes de dar paso a nuestro invitado, me gustaría recordaros que al final de la sesión se abrirá una ronda de preguntas. Podéis ir dejando las preguntas en comentarios de Zoom y yo se las trasladaré al final a Carles. Y nada, ya sin más vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Carles Pons, CEO y cofundador de Cocoro Kids. Carles, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, José Carlos. Gracias a vosotros por la invitación. Además, tiene mucha ilusión estar aquí y charlar un rato con vosotros. Un placer, un placer. Oye, Carles, he visto que estudiaste Ingeniería Informática, estaba ahí trasteando un poquillo por tu LinkedIn y creo que sin haber acabado la carrera ya montaste tu primer proyecto, Excelways. ¿De dónde surgió la idea y cómo decidiste lanzarte a este reto? A ver, o sea, de hecho, casi hasta antes de empezar la carrera, ya digamos, yo soy un friki de manual. O sea, yo nací friki, muy pequeño he sido friki, ¿no? Mi padre es programador y desde muy pequeño yo tenía ordenadores en casa. Por ejemplo, Internet estaba en mi casa mucho antes de que llegara, digamos, a la gran masa. O sea, como que yo he vivido muy de cerca el mundo del ordenador, del nacimiento de Internet, ¿no? Y yo, pues eso, un poco siguiendo los pasos de mi padre, pues me empezó a gustar el mundo de la programación, ¿no? Ya te digo, desde muy pequeño, yo con 15, 16 años ya hacía mis primeros proyectitos y sobre todo el tema de videojuegos, ¿no? O sea, primero era un jugador de videojuegos y luego pues empecé a decir, pues me gustaría hacer videojuegos. Y ya con eso, con 16 o 17 años, empezaba a hacer como mis primeros proyectos. Y en la carrera, pues empezamos a hacer un grupo de gente en la que pues hacíamos juegos, ¿no? Hacíamos los ratos libres, nos pelábamos las clases para hacer juegos, ¿no? Básicamente. Y llegó un punto en el que los juegos que hacíamos, que al principio eran modo hobby, no estaban tan lejos de los juegos que se publicaban. Decíamos, a ver, estamos a un pasito de poder hacer un juego comercial. Y ese hobby que estamos haciendo, casi llegaba el momento en decir, vale, ya estás acabando la carrera, ahora tendrás que buscar trabajo. Y decía, a ver, si yo estoy, digamos, usando mis tiempos libres para hacer videojuegos, yo quiero trabajar de lo que estoy haciendo, o sea, que quería buscar eso, ¿no? Y en ese momento en Valencia o en España en general no había trabajo de videojuegos, era un sector muy incipiente. Yo creo que si hubiera habido una empresa de videojuegos en Valencia, hubiera cogido, hubiera presentado currículum y me hubiera puesto a trabajar para otros. Pero al final, como no había otra opción, yo me quiero dedicar a eso, pues al final pues creamos una empresa para intentar vivir de los videojuegos. O sea, un poco fue el camino, o sea, un poco quizás inconscientemente, o sea, no sabíamos dónde nos metíamos, ¿no? Pero sí, bueno, seguiste la filosofía esa de trabaja en aquello que realmente te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es un poco ha sido mi filosofía de vida, ¿no? O sea, yo quería trabajar en eso
bueno, pues nos tiramos al río a montar una empresa y a intentar vivir. Vamos, que fueron caminos, claro, al final fue complejo, ¿no? Pero bueno, o sea, al final yo creo que fue un poco esa la razón. De hecho, a mí una frase de Walt Disney que me gusta mucho y creo que define un poco toda mi trayectoria, es que él decía que él no hacía películas para ganar dinero, que él ganaba dinero para poder seguir haciendo películas, o sea, un poco invirtiendo digamos, el objetivo. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un poco lo que me ha motivado durante todos estos años. Y después de Excelways vino Acamon, ¿no? Uno de tus principales éxitos. Cuéntanos qué es Acamon. Sí, a ver, un poco explica. Excelways, para que os hagáis una idea, era una empresa que básicamente era una empresa de servicios, ¿no? En la que hacíamos videojuegos para otros por encargo, ¿no? En el sentido de, pues alguien venía con un proyecto, hacíamos un presupuesto y hacíamos el proyecto. Y además hicimos proyectos bastante chulos en esa época. Hicimos, por ejemplo, los juegos para móvil de la serie House o la serie Mr. Bean. Pero llegó un punto en el que trabajar para otros pues no nos gustaba, ¿no? Por varias razones. Primera, porque al final, a nivel de creatividad, digamos, pues al final dependes del cliente, ¿no? El cliente quiere esto y tú tienes que hacer, aunque te parezca mejor o peor, es lo que él quiere. Otro problema que teníamos al trabajar para clientes es un poco la fluctuación de trabajo, ¿no? Como que había momentos de pico de trabajo en la que teníamos que a lo mejor ampliar el equipo y pues eso, ser 15 personas, y a lo mejor llegaba un momento que se acababan los proyectos y teníamos que volver a ser 4, 5 o 6 personas, ¿no? Entonces como que teníamos como mucha frustración de trabajo. Y bueno, ya sabes que y los clientes al final pues quieren las cosas para ayer, pues intentan eso, que el presupuesto sea lo más ajustado posible. Y hubo un punto en el que nos cansamos de trabajar para clientes. Entonces, entre medias de ese proceso, digamos, en los tiempos libres que tenía el equipo, empezamos a montar un pequeño proyecto propio que fue la semilla de Acamon, ¿no? Que al final era una plataforma de juegos multijugador para jugar a los juegos clásicos de mesa y de cartas, pues lo típico, el parchís, el dominó, el tute, el mus. Y eso lo hacíamos digamos, en los ratos libres de Excelways. Y llegó un momento en el que ese proyecto, ese side project, empezó a crecer tanto que digamos, tiramos toda la parte de servicios atrás y, digamos, fue la semilla de Acamon, que es un proyecto que empezó a funcionar muy bien. Y tú, entiendo que tuvo que ser una decisión difícil esa de decir, oye, aquello que me está dando de comer hoy por hoy, que es dar servicio a terceros, lo voy a apartar y me voy a dedicar solo a Acamon, que es al final lo que estoy haciendo un poco en aquellos tiempos valle, ¿no? Que no tenemos picos de trabajo, pero que empieza a tomar forma. ¿Ahí cómo decidisteis tomar esa decisión? O sea, fue un proceso bastante poco a poco, ¿vale? Quizás en esta época hubiera sido diferente, ¿no? No sé, ¿conocéis el término bootstrapping? O Sí. sea, fue un proyecto en el que empezamos, que había una persona dedicada, luego empezó a ser 2, luego 3, o sea, un poco conforme ibas creciendo el proyecto y teniendo más ingresos, pues íbamos aumentando ese equipo hasta que llegó un punto en el que ya ese proyecto financiaba el resto de la empresa. Quizás en un momento como ahora, pues hubiéramos ido a buscar inversión para crecer más rápido, o sea, como un proceso mucho más rápido. Pero en ese momento, te digo, ese proceso entre que creamos esa primera semilla y ya nos dedicamos exclusivamente al proyecto Acamon, sería como 4 años, yo creo, que te digo que hubiéramos acelerado seguramente pues con un proceso de inversión o algo así. En esa época, hablar de inversión, hablar de startups era el 2004, 2005, es que vamos, no existían esos términos. O sea, No existía prácticamente. Si alguien tenía dinero, pues compraba 4 pisos y dentro de 2 años valía el doble. O sea, ¿cómo vas a invertir en una startup? ¿Sabes? Entonces, era un momento en el que, vamos, era inimaginable el tema de inversiones y todo esto. Entonces, pues eso, fuimos poquito a poquito en ese proceso de bootstrapping hasta que vimos que el proyecto pues tenía forma y que podía financiar el resto de toda la empresa solo con ese proyecto. Sí, sí, para los que nos estén escuchando y no lo sepan, bootstrapping es crecer algo orgánicamente, poco a poco y con los propios recursos de la compañía, sin necesidad de financiación, externa. ¿Y cuáles dirías que fueron la clave del éxito que os dijo, oye, que os hizo dar ese cambio, ese clic que dijisteis, oye, esto está despegando, esto está tomando ya forma, esto ya empieza a ser algo grande? Vale, yo creo que la clave del éxito bueno,
Mundijuegos, que es el proyecto que digamos, como empezamos a llamarnos, yo creo que fue varios factores, ¿no? Por una parte, fue un proyecto que fue más o menos viral, o sea, fue un proyecto que creció bastante bien a nivel boca a boca, porque, pues eso, en esa época pues tampoco había tantas plataformas de juegos multijugador, con chat, había poquita cosa, y además nosotros, digamos, como fue un poquito de mayor calidad los proyectos que había. Entonces, como que fue un proyecto que creció bastante. Y tuvimos, digamos, dos factores que, digamos, hicieron que el crecimiento fuera más rápido, que por una parte fue el SEO, conseguimos poco a poco posicionarnos muy bien en Google con palabras como parchís. Tú buscas parchís y salía primero en Google, dominó, o sea, casi todos los juegos que hicimos al final consiguió posicionarse muy bien en Google. Claro, y eso hizo que el proyecto pues creciera. Y luego teníamos otra forma de crecimiento que también funciona muy bien, que eran las marcas blancas. O sea, creamos un proceso de marcas blancas en la que personalizábamos nuestra plataforma y la incrustábamos en muchos portales de internet de aquella época, ¿no? Pues estaba, por ejemplo, éramos la marca blanca de marca, de la prensa deportiva, y de muchas otras. Al final, para ellos era una forma de tener más contenidos dentro de su web, o sea, al final pues, era de marca de Telecinco, de minijuegos, de juegos diarios, o sea, teníamos como muchas plataformas que nos mandaban un montón de tráfico. Al final nosotros compartíamos, digamos, con ellos ingresos, pero para nosotros era una forma de crecimiento que no tenía coste. O sea, nosotros hacíamos la marca blanca y pues los usuarios que vinieran por ahí, digamos, no teníamos un coste de captación. Entonces, pues yo creo que esas fueron un poco las dos razones de crecer por las que crecimos bastante en esa época. Sí, sí, las dos claves, ¿no? Que os hizo que os hicieran despegar. Y a finales de 2015 vendéis la compañía a Imperus Technologies. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de venta? Y además seguro que tienes alguna anécdota que contarnos sobre ese proceso. Sí, a ver, han pasado muchas cosas, ¿no? en todo ese proceso. A ver, un poco para situar el proceso de venta, nosotros en 2011, o sea, nosotros, digamos, Acamon en realidad nació en 2011, ¿vale? Hasta ese momento éramos una asociación entre Excelways y Grupo Innet, que era digamos, la empresa de Carlos Blanco. Nos asociamos con él para levantar Mundijuegos. Pues en ese momento, en 2011, Mundijuegos era como la plataforma líder en el mercado hispano, ¿no? España, Sudamérica. Y llegó un momento en el que en ese momento sí que vimos que nos hacía falta dinero para poder crecer internacionalmente. O sea, queríamos decir, vale, si hemos conseguido ser líderes en el mercado hispano, ¿por qué no vamos a poder conseguir pues ser líderes en Europa, Francia, Alemania, Italia? Y en ese momento sí que buscamos inversión, ¿no? Recibimos una inversión de 2,8 millones de euros de los fondos españoles Axon y Bonsai en 2012. Y ya cuando hicimos ese paso de buscar inversión, ya al final los fundadores nos planteamos, si nos metemos en este salado de buscar inversión es porque queremos vender. O sea, entonces ya cuando buscamos en 2011 en esa inversión, ya el camino estaba marcado de decir, vale, tenemos que vender, seguir creciendo para en ese objetivo de 3-4 años vender, que un poco es lo que conseguimos, ¿no? Pero que sí que teníamos ese objetivo bien marcado de la venta, ¿no? Después de esa inversión. Y bueno, a ver, el proceso de inversión entiendo que fue curioso, ¿no? Al final se alargó mucho también. O sea, estuvimos casi un año y medio pues con el tema de ofertas, contraofertas, ventas, o sea, gente que a lo mejor estaba interesada y se caía a última hora, y como que fue un proceso bastante duro. Y además creo que ese proceso hacía que los directivos, fundadores de la empresa estaban como muy centrados en el proceso de venta, y muchas veces veíamos que lo que era el día a día de la compañía pues se resentía. O sea, porque al final es imposible hacer planes a medio o largo plazo cuando tú estás pensando a ver si vendes mañana. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo noté es que ese proceso se alargaba tanto,
hacía que el ambiente, digamos, más en el día a día, los empleados de la empresa, como que se resintió. Y como anécdotas, a ver, y una anécdota que siempre cuento, que a ver, nosotros vendimos la compañía por 26 millones de dólares, ¿vale? No está nada mal. No está nada mal. Hubo un momento en que estuvimos, el comprador nos pidió como o sea, había hecho digamos, una oferta, ¿no? Que tenía como un plazo para cumplirla, ¿no? Que era de un mes. Y cuando llegó el mes, pues nos pidió ampliar ese plazo. O sea, nos pidió ampliar ese plazo porque en ese momento no tenían la financiación que necesitaban como un mes más, ¿no? Entonces, empezamos a negociar pues, que para ampliar el plazo pues había que subir el precio, básicamente, ¿no? Y yo me acuerdo que esa negociación se puso complicada. Al final, se puso complicada. Yo me acuerdo que lo negoció uno de los fondos Axon con él y estaba como apretándole que al final eran por 100.000 euros, ¿no? Básicamente. O sea, estamos haciendo una venta de 26 millones por 100.000 euros y parecía que se iba a caer. Yo estaba en el WhatsApp. O sea, estábamos todos los fundadores socios en el WhatsApp y decíamos, dile que sí, o sea, como diciendo, dile que sí ya, o sea, no vamos a hacer caer digamos, por una amiguita en la operación porque al final, pues nosotros estábamos en ese proceso de venta. Y se siguió poniendo duro y consiguió sacar digamos, ese plus más, pero claro, yo llegó un momento que ya estaba atacado y decía, por favor, ya a mí me parece bien, di que siga, ¿no? Entonces, a veces eso, el mantener la calma en estos procesos de negociación a veces es complicado, ¿no? Pues, sobre todo los fundadores que jugamos tanto en estos procesos de venta y a lo mejor los fondos lo pueden ver con una perspectiva diferente y sí que pueden, digamos, tener más calma para poder saber cuándo tienen que apretar y cuándo no. Y creo que es unas cosas que siempre cuento, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? Quizá fue uno de los valores que os puede aportar en ese caso, no sé si fue Axon o Bonsai, de tener esa calma, de verlo un poco, estando aún en la compañía, pero con un poco más de distancia y con experiencia también, ¿no? Sí, yo creo que en esos momentos, ¿sabes? Se nota la experiencia. A ver, entonces, en la vida vives un proceso de venta. O sea, tú no puedes, como emprendedor, pues eso no es la primera vez que lo vives, ¿no? Entonces, el hecho de que un fondo de inversión pues tiene experiencia, ha visto un montón de operaciones, que hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, pues ayuda a esos procesos, ¿no? Tener compañeros de viaje en el que sepan esas operaciones cómo se tienen que tratar. Claro. Oye, vendéis Acamon y te embarcas en un nuevo proyecto, no Spoon, ¿no? Que creo que venía un poco de Excelways también, que definís como un startup estudio, un lugar donde imaginar y construir proyectos únicos. Cuéntanos en qué consiste No Spoon, ¿qué hacéis allí? Vale, a ver. Una de las cosas que, después de vender, una de las cosas que nos planteamos es ¿qué hago? ¿No? O sea, tengo 36 años, he vendido una compañía, puedo no trabajar, o sea, puedo decir qué hago con mi vida, ¿no? Y una de las cosas que empecé a hacer al principio y que tardé poco en darme cuenta que no era mi camino, era, dice, pues tengo dinero, pues voy a invertir, ¿no? O sea, parecía el paso lógico. Pero empecé a darme cuenta que me aburría, ¿no? Primero me aburría en, pues eso, recibir la información de las empresas y la segunda parte es que tampoco me consideraba que no tenía ni idea. O sea, que a mí todos los proyectos que me contaban me parecían buenos, o sea, no sabía elegir. Entonces, vi que por ahí no era mi camino y al final pensé, o sea, si es que lo que me gusta es seguir desarrollando, ¿no? O sea, al final lo que me motiva, a mí lo que me motiva es hacer este tipo de proyectos y decidimos hacerlo. Y básicamente la razón de hacer No Spoon y hacer ese modelo de negocio era que nosotros en Acamon habíamos sentido que un poco eso, ¿no? Que a nosotros la parte que nos gusta es la parte más creativa de los proyectos, ¿no? Coger un proyecto, pues eso, crear el producto, el experiencia de usuario. Y llegó un momento en que Acamon era como una empresa grande, burocrática. O sea, éramos 70 personas, teníamos una sede en Valencia, en Barcelona y una en Israel, o sea, habíamos crecido mucho. Y yo los últimos, diría, 3, 4 años de Acamon me sentía como en una cárcel de oro. O sea, ganábamos dinero, estábamos bien, pero a nivel creativo, pues no podía hacer nada. O sea, básicamente, al final,
al principio de Akamon teníamos una idea y a la semana estaba en producción y en los últimos tiempos tenías una idea, te pasaba por un comité, luego el de marketing no sé qué, luego el de... O sea, al final tenía un proceso que decía, si es que no puedo hacer nada, básicamente, ¿no? O sea, es una empresa grande, pues tiene su... Y luego tienes el problema también de que tienes, cuando facturas, en ese momento facturábamos 1 millón de euros al mes con Akamon. Pues está el miedo al cambio. O sea, en una empresa pequeña, pues dices, pues voy a cambiar el modelo de negocio, voy a cambiar cualquier cosa dentro del producto. Con una empresa que factura 1 millón de euros, cualquier cambio asusta a todo el mundo. O sea, es que sí, y si lo cambiamos y bajamos, o sea, entonces, pues eso, entonces, como en esos últimos 4 años estaba yo con unas ganas de crear y no podía, cuando vendimos a Camon, pensamos que justo lo que queríamos hacer era estar en esa primera fase de los proyectos, estar en ese primer año, 2 años de vida del proyecto, que es hacer la fase que nos gustara, y luego cuando llegara a ese punto, digamos que crear el equipo para que continuara y nosotros volver como al punto de partida, ¿no? O sea, como siempre estar en ese primer año, 2 años de vida, que es lo que nosotros consideramos que era lo más bonito. Y así es como empezamos Nospun y como empezamos a crear proyectos. ¿Vale? Esa es la teoría, luego la práctica vimos que no es así, ¿no? Que eso de haces un proyecto y luego solo dejas que un equipo continúe no es tan fácil conseguirlo y bueno, pues Y al final, digamos que la diferencia entre Excelways y Nospun, por lo menos en sus inicios, sería que en Excelways eran proyectos para terceros y aquí los hacíais vosotros. Al final erais un venture builder, o sea, creabais proyectos desde cero para hacerlos crecer y lanzarlos al mercado. ¿Y de dónde os surgían las ideas? ¿De dónde las sacabais? A ver, nosotros, por una parte, eran ideas o del propio equipo. O sea, pues, teníamos ideas de proyectos. O a veces ha venido alguna idea externa. O sea, nosotros lo que consideramos que somos buenos es en la parte de desarrollo, producto, diseño y arte, ¿no? O sea, como todo lo que tiene que ver con producto. Pero en la parte más marketing comercial, pues siempre, digamos, pues buscamos aliados, ¿no? Aliados que nos ayuden a los proyectos. Entonces, cuando nos llegaba alguien con experiencia en algún sector digamos, que podía cubrir esa parte de comercial y de marketing, pues nosotros, digamos, hemos llegado a acuerdos con ellos, ¿no? Por ejemplo, Triple Cherry, que es un producto relacionado con el mundo de los casinos, pues tenemos hicimos un acuerdo con un equipo que tiene experiencia en ese sector, que lleva diferentes experiencias en el sector del casino. Pues nosotros, digamos, nos cogimos la parte de desarrollo de producto y ellos con la parte de comercialización digamos, y marketing. Y luego, pues, ideas también que surgieron desde el propio equipo, ¿no? Por ejemplo, con el lanzamiento de Pokémon GO, que tuvo éxito en 2017, pues decidimos hacer un proyecto similar a Pokémon GO, pero enfocado a actividades turísticas, ¿no? Entonces, al final es una idea que, pues, ¿por qué no hacemos esto? Hicimos la prueba, vimos que funcionaba y pues lanzamos el proyecto. Y al final es un poco eso, ¿no? Yo creo que digamos, el lema de Nospun es básicamente eso, tenemos una idea, intentar probarla rápido, intentar hacer un prototipo que en 6 meses se pruebe, que veamos que tenga tirón y funcione, y si es así es cuando creamos el spin-off, digamos, y continuamos con el proyecto. O sea, que para medir el éxito de esas ideas o de esos experimentos hacéis un proceso de prueba, ¿no? Y luego ahí validáis si puede seguir adelante o si no. Sí. ¿Y esa validación cuánto es? ¿Y se os caían muchos proyectos de esos, de las ideas que teníais? Yo diría que estaría en torno al 50% más o menos. 50% de proyectos que empezábamos y acabamos viendo que no tenía sentido por alguna razón y luego pues un 50% que sí que se acabó creando la spin-off y la empresa. Más o menos ese ratio teníamos. ¿Y ahí cómo gestionáis porque entiendo que habría momentos en los que tendríais varios proyectos a la vez, ¿no? ¿Tenéis un equipo por proyecto o hay partes de los equipos que comparten las mismas personas gestionando distintos ámbitos o cómo es esa organización? A ver, dentro de Nospun somos como el equipo base, somos 6 personas, seis personas. Entonces, lo que hacíamos era, esas 6 personas nos dividíamos los proyectos, cada uno pues llevaba uno o entre dos uno,
Y cada equipo, o sea, cada proyecto tenía su equipo dedicado, ya que, digamos, de gente contratada o algún socio que consideramos específico para ese proyecto. Entonces, bueno, es lo que te decía, ¿no? Que la teoría era que íbamos a estar en los proyectos X tiempo y luego íbamos a salir de ellos para empezar el siguiente, y la práctica es que es muy difícil salir de un proyecto en el que estás implicado, ¿no? Por varias razones. Primero, porque, pues eso, porque al final tienes una prueba del proyecto, y segundo, que es muy difícil encontrar esos socios o digamos, o partners que continúen el proyecto un poco como lo estás haciendo tú. O sea, es muy complicado, muy complicado. Y cambiando a tu nuevo proyecto, ¿nos podrías explicar qué es Kokoro Kids y cómo surgió? Porque creo que la historia es curiosa también. Sí, Kokoro Kids. Kokoro Kids es un proyecto que es una plataforma, una aplicación enfocada a niños de 2 a 6 años, con el objetivo de que mejoren sus habilidades cognitivas. Básicamente lo que queremos es que un niño, a través del juego, mejore habilidades como ya pueda ser como la lógica, la atención, la cultura, el arte. Y lo hacemos a través de una metodología que hemos creado con un equipo de psicopedagogos y psicólogos, que básicamente lo que hacemos es que dependiendo de nosotros, cuando un niño juega una de las actividades que tenemos unas 150 actividades diferentes, medimos cuál es el porcentaje de éxito de esa actividad, y según eso proponemos qué actividades tiene que hacer de manera consecutiva, ¿no? De manera que esa actividad sea lo suficientemente reto para el niño, pero no sea tan difícil que no la pueda conseguir. Entonces intentamos, pues eso, que esté muy adaptado al progreso del niño en lo que le estamos proponiendo, ¿no? Yo creo que eso está, eso al final es una especie de aprendizaje autodirigido, y creemos, vamos, estamos viendo que tiene potencial y ayuda a los niños, ¿no? Además, otra cosa que conseguimos es que, bueno, yo también soy papi de un niño de 6 años, ¿no? Y los papis estamos como muy obsesionados con nuestros hijos, ¿no? Al final queremos que nuestro hijo sea el más listo de la clase, y muchas veces te quedas esa duda, ¿no? Dices, a ver, ¿mi hijo cómo va? No lo sé, ¿cómo lo mido? ¿Cómo sé si tengo que ayudarle, si va bien, si va mal? Y el hecho de que podamos medir las diferentes habilidades que tiene, oye, pues tu hijo tiene mucha memoria, o tu hijo a lo mejor en lógica pues va un poquito flojillo. O sea, el hecho de poder medirlo, yo creo que también a los padres les ayuda pues eso, a entender mejor pues cuáles son las virtudes y carencias de su hijo, y al final cómo le puedes ayudar. O sea, yo muchas veces digo, estoy haciendo lo mejor, o sea, y tú intentas que hacer lo mejor para tu hijo. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorarle, ¿no? Y yo creo que eso, que cumple esas dos funciones, tanto es divertido para el niño, y a la vez es útil para el seguimiento de los padres. Que antes comentábamos además, ¿no? Que tu hijo es el, perdón, el beta tester de Kokoro Kids, ¿no? Es el que todos los cambios pasan por él, los prueba, es el becario, ¿no? De Kokoro. Sí, la verdad que sí, ¿no? Lo tengo ahí a jornada intensiva probando y dando feedback del juego. Al final nuestros clientes son los niños, y una de las cosas bonitas de este proyecto es que tienes que interactuar con niños, tienes que ver qué funciona, qué no funciona, y además, y eso los niños siempre dan alegría, ¿no? Y ves con qué motivación coge la aplicación, con qué motivación, cosas que le gustan y cosas que no le gustan, y lo ves enseguida. Cuando un niño algo no le gusta, enseguida lo notas. Entonces es un cliente divertido de tener. Sí, porque esa es una de las dudas que me surgen a mí, ¿no? Porque tenéis el cliente, el niño, que es el usuario final, pero al final el niño no es el que descarga la aplicación, es el padre. O sea que de alguna forma tenéis que contentar a dos clientes para un mismo producto, ¿no? Y dos clientes además muy distintos, ¿no? Un padre y un niño. Ese reto, ¿cómo lo afrontáis? Sí, bueno, nosotros decimos que el niño es el usuario y el padre es el cliente. Sí, al final es eso, tienes que conectar a los dos usuarios, ¿no? Por una parte, en este caso, el padre es el prescriptor, el que hacemos publicidad para el padre, para que exista la aplicación al niño. Entonces, una cosa que nos pasa es que dentro de la aplicación
hay momentos en que pues, la parte juego es para el niño y hay cosas que tiene que hacer el padre, ¿vale? Entonces, y son niños muy pequeños que no saben leer. Entonces, muchas veces tenemos que hacerle mensajes al niño, por ejemplo, hay pantallas que le decimos, necesitas llamar a un adulto para continuar. En este momento, le avisamos al niño que necesita un adulto porque tiene que hacer una acción cambiar una configuración que no le dejamos hacerla a él, necesita el padre hacerla. Y es curioso por eso, porque, por ejemplo, para el tema de los mensajes, tenemos que ver, ¿este mensaje es para el niño o es para el padre? Y tenemos, o sea, es una aplicación que tiene esa dualidad que a veces es difícil de ver, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una pantalla de un vídeo de presentación, ¿vale? Que, claro, el proceso de registro lo hace el padre. Pero queremos que el vídeo de presentación lo vea el niño, porque es un vídeo que digamos que creemos que es una presentación que al niño le puede ser llamativa. Entonces tenemos que darle el mensaje al padre. Vale, has comprado el registro, puedes estar con tu niño para continuar. O sea, como que tenemos que dar esos mensajes de elegir el momento en el que queremos que esté el padre con el niño solo o el padre solo. Entonces es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos intentando solucionar. Qué interesante. Oye, y también entiendo que ya nos has dado una pista, pero no será lo mismo desarrollar un juego de entretenimiento, como a lo mejor hacéis en Acamon, que es puro entretenimiento, ¿no? Como aquí, que el objetivo es estimular el desarrollo cognitivo. Y además entretener, ¿no? O sea, son las dos cosas. Ya nos has dado una pista y que tenéis un grupo de psicólogos. ¿Cuáles son las diferencias que has encontrado entre un desarrollo de un videojuego más tradicional y este que tiene un objetivo más de educar o de ayudar al desarrollo de los niños? Sí, pues al final es por cómo empieza, ¿no? Al final, en un juego normal, pues al final el diseñador es el que decide las mecánicas, cómo va a ser el juego, pues, un poco buscando eso, que sea divertido. Y en este caso nosotros empezamos el desarrollo por la propuesta del psicólogo. O sea, el psicólogo es el que propone, vamos a hacer un juego con el objetivo de, pues no sé, de mejorar la percepción o la memoria. Y el juego tiene que tener este objetivo, ¿vale? Y hacen como un pequeño diseño preliminar con cuáles son los objetivos digamos, de esa actividad. Y luego el diseñador lo coge y basándose en esa base, pues ya intenta coger y hacer una mecánica que cumpliendo el objetivo del psicólogo, pues sea divertida. Entonces, digamos, el diseñador en este caso es el segundo paso. Y luego tenemos un último paso, que es lo que llamamos la nivelación, ¿no? Porque a lo mejor hacemos una mecánica, yo qué sé, por ejemplo, de sumar y restar, ¿vale? Entonces tenemos que coger y hacer una nivelación basada en, vale, pues sumas de una cifra es para niños de entre 3 y 4 años. Sumas de 2 cifras a lo mejor tienen que ser de 6 años. Entonces tenemos como, cada juego tiene como 30 niveles y esos niveles hay que valorar para qué edades son. O sea, al final, para qué rango de edades son. Aunque luego tenemos un proceso de aprendizaje que si nos hemos equivocado en el proceso de nivelación, pues vale, hemos visto que hemos puesto para que son para niños de 3 años y luego resulta que no son capaces de hacerlo. Entonces, luego digamos, el algoritmo lo va corrigiendo. Lo va corrigiendo. Pero sí que tiene un proceso de nivelación que un juego tradicional pues no tiene menos. Es una capa de complejidad más, ¿no? Que meter al desarrollo. Y entiendo que hay un montón en cualquier tienda, bien sea la de Apple, la de Google, que hay un montón de aplicaciones para niños. Además, hay muchas propuestas de juegos educativos. Pero ¿cómo conseguís que entiendan el valor del desarrollo cognitivo que está implícito dentro de Kokoro Kids? Es una de las fases difíciles, ¿no? O sea, al final el cognitivo es una palabra que no es usual, ¿no? No sabemos lo que un padre normal no sabe qué significa eso, ¿no? Pero nosotros al final lo atacamos desde varios puntos. Primero es un producto que hemos apostado por la calidad. Es un producto que tiene una calidad pues bastante buena, superior a la mayoría de aplicaciones en el mercado. Entonces, quizá padres que a lo mejor no
no entiendan del todo lo que significa, pues están viendo que es un producto que al niño le gusta, que él lo ve y dice, no, este producto está bien hecho. Y eso es uno de los factores. Y luego, pues a nivel de marketing, hacemos campañas con diferentes mensajes, ¿no? Mensajes más a lo cognitivo o más a la parte de entretenimiento. O sea, probamos con diferentes mensajes porque también hay diferentes tipos de padres, ¿no? Están los padres que están más preocupados por la educación, que se preocupan por grupos, por educaciones tipo Montessori, educaciones tipo, o sea, que tienen una preocupación y se informan. Y otros padres que a lo mejor lo que buscan es una aplicación en la que no estoy cómodo que mi hijo esté viendo cierto tipo de contenido en YouTube y digo, pues quiero un contenido bueno. Entonces buscan, más que buscar temas educativos, buscan ese tiempo que al final los niños pues, tienen tiempo de pantalla, que es una de las polémicas que hay siempre, con que ven muchas o pocas pantallas los niños, pero por lo menos, ya que las ven, pues al menos que ese contenido pues sirva para mejorar sus cualidades y sirva o sea, y sea un contenido bueno y que no esté viendo pues cosas que no debe ver a esas edades. Entonces, yo creo que por eso que al final tenemos diferentes tipologías de padres, ¿no? y buscan cosas diferentes y entonces adaptamos esos mensajes a ese tipo de público. Uh-huh. Me parece que has dado una clave importante, ¿no? El decir, oye, es el cliente vuestro, el padre, por así entenderlo, es aquel padre que no solo se preocupa de que el niño esté entretenido y ya está, sino que dice, oye, ya que va a tener que estar, que le voy a dejar para que esté entretenido un rato con el móvil, con la tablet, con lo que sea, por lo menos que esté aportándole algo más, ¿no? Que no simplemente se entretiene el niño y no me da lata, ¿no? Por así decirlo. Y el modelo de negocio de Cocor es un modelo freemium, ¿no? Que ofrecéis una serie de contenidos gratuitos y luego si se quiere tener acceso, digamos, a todos los contenidos, ya hay que pagar una cuota. ¿Cómo calculáis cuál es el óptimo que podéis dar en versión freemium y y en qué momento la conversión es mejor a pago? ¿Cómo hacéis esos cálculos? A ver, justo estamos en ese proceso de optimización, ¿no? O sea, nosotros al final empiezas con una teoría, empezamos con una teoría de ahora mismo la aplicación puedes jugar gratuitamente a 4 juegos de manera diaria, entonces cuando llegas al 5.º juego, pues ya, digamos, estás limitado. Pero esa es digamos, la primera teoría, y sobre eso empiezas a hacer test A/B. Al final, la única forma la forma que tenemos de optimizar es, vale, hemos puesto 4 juegos como límite al principio, pues vamos a probar, un grupo de usuarios va a tener 4 y tu grupo de usuarios va a tener 6. Entonces, luego implementas las dos versiones y esperas un mes y ves cómo se han comportado esos dos grupos de usuarios. Pues a lo mejor un grupo ha tenido más retención, otro grupo, o sea, y ves cuál de los dos grupos al final convierte mejor. Entonces, ahora justo estamos en un proceso que empezamos hace 2-3 meses en que cada semana hacemos test A/B sobre diferentes pues eso, flujos o lo que comentabas, o cuál es ese punto freemium. De hecho, por ejemplo, unas cosas que hicimos al principio y nos dimos cuenta que no funcionaba es que nosotros, después del proceso de registro, mostramos una pantalla de pago, una pantalla de esta es la operación de pago, puedes continuar, pero aquí, si quieres pagar, puedes pagar, ¿no? Y vimos que esa pantalla tenía un ratio de desinstalación, o sea, la gente llegaba a esa pantalla, nada más instalarse la aplicación y decía, es una aplicación de pago, no la quiero, o sea, no se la ofrecerá a mi niño porque no la quiero. Entonces, hemos visto que funciona mejor darle la primera experiencia, que la pruebe, que el niño juegue, y entonces, cuando al niño le ha gustado, cuando él ha visto que digamos, la aplicación tiene calidad, que puede ofrecerle ese entretenimiento y mejora, y ya le propongo el pago, pues digamos que tiene una mejor conversión. Entonces, es justo eso, es ir probando, o sea, es mucho testable lo que estamos haciendo. Que es una filosofía muy Lean Startup, ¿no? Pruebo con pequeños grupos de usuario distintas características, veo cuál funciona mejor y me quedo con esa.
Sí, porque además muchas veces te sorprende. O sea, muchas veces sí que dices, no, pues yo creo que voy a hacer esta prueba y mejora, ¿no? Pero muchas veces es al contrario, a veces piensas, voy a hacer esta prueba y ves que no, que la versión que tenías es mejor. Entonces, yo creo que no se me ocurre una manera mejor. O sea, al final es muy difícil acertar desde la teoría, ¿no? Desde la teoría de... Sí, totalmente, totalmente. Voy recordando a todos los espectadores que nos estén viendo y escuchando que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ahora en breve se las trasladamos a Carles. Oye, todos tus modelos de negocio han sido B2C, o sea que tu cliente final ha sido persona física, por así decirlo. Es el modelo más complicado, ¿no? Porque al final es un modelo de negocio en el que tienes que gastar mucho dinero en marketing y publicidad para conseguir escalar el proyecto. ¿Qué palancas habéis encontrado para un modelo tan exigente? Sí, nosotros sí, desde el principio, desde Excelways y luego todos los proyectos que hemos ido haciendo, nosotros hemos apostado siempre por la calidad. O sea, hemos intentado siempre hacer productos que sean mejores. O sea, siempre intentando buscar esa... Porque al final el consumidor es exigente. O sea, el consumidor siempre va a buscar el mejor producto del mercado digamos, en el sector que sea, ¿no? Y nosotros siempre hemos pensado que la calidad hace que mejora pues eso, la retención, pero también mejora el boca a boca. O sea, si yo entro en un producto y me ha encantado, va a ser mucho más fácil que te lo recomiende pues, a un amigo o digamos, lo comente a otras personas. Entonces, nosotros, yo creo que una de nuestras, o sea, en toda nuestra trayectoria siempre hemos intentado dar siempre ese puntito más de calidad o de las cosas bien hechas. O sea, yo creo que siempre ha sido digamos, nuestra forma de hacer las cosas. Y creo que funciona. Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final cuando los consumidores no son tontos, las personas no somos tontas y sabemos detectar cuando algo es de calidad, está bien hecho y realmente aporta valor. Y sí que eso es algo diferencial porque si no al final te dejan de usar. Te usan una vez y no hay recurrencia, no hay repetición, ¿no? Oye, llevas más de 20 años emprendiendo. Podríamos decir que eres de los emprendedores que empezaron con toda la ola de las startups en España. ¿Cómo ha evolucionado el ecosistema emprendedor en todo este tiempo? Desde que empezaste con Excelways, Acamon, Spoon, Cocoro, ¿cómo lo ves? No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no, ya te digo, es que cuando empezamos, las palabras como startup no existía, ¿no? O ahora hay, pues esta misma charla, ¿no? Al final te quieres informar y tienes un montón de recursos para informarte, información, charlas, recursos en Internet. Antes eso no existía, ¿no? Entonces, digamos, aprendías de manera pues eso, te equivocabas y volvías a intentarlo. Y ahora como creo que está mucho más claro, ¿no? Cómo empezar, qué cosas son importantes. Te pongo por algún ejemplo. Por ejemplo, nosotros el primer pacto social que hicimos era una hoja. ¿Vale? O sea, hicimos en Excelways hicimos una hoja de pacto de socios. Ahora los pactos de socios tienen 65, 70 hojas, el último que he visto yo. 65 y 2 bufetes interaccionando el uno con el otro de abogados, ¿no? Vale, entonces, claro, o sea, está todo como mucho más... Tiene como un proceso definido, ¿vale? O sea, y antes era como también creo que el proceso tampoco muchas veces es un problema, ¿eh? Porque muchas veces los proyectos necesitan tiempo. O sea, a veces lo he pensado que el proyecto de Acamon, que empezamos con bootstrapping, el tiempo también es un factor que ayuda a crecer la empresa. Y muchas veces tenemos demasiada prisa, ¿no? A mí con Cocoro me pasa, ¿no? Que quiero ir súper rápido y no va tan rápido como me gustaría. Y muchas veces es que necesitas ese tiempo para que el producto madure, tanto a nivel producto como a nivel conocimiento del mercado, como a nivel eso de que la gente te conozca. Y muchas veces esa prisa, ronda tras ronda, no nos ayuda a que tenga esa calma, ¿no? Y que el producto repose, como, al final como el vino, ¿no? Que va reposando y va creciendo como debe ser.
Sí, sí, sí. Vivimos en un entorno competitivo, ¿no? Y hay que acelerar para no quedarte atrás. Sí, sí. Entonces, yo creo que a veces eso también, hay proyectos que han caído por ir demasiado rápido. También a veces pasa, ¿no? Que ir tan rápido que o me quedo sin dinero o no consigo los objetivos y muchas veces, pues eso, creo que tenemos que, sí que hay que ir rápido, sí que hay que aprovechar las oportunidades, pero a veces pues el tiempo también ayuda a que el producto pues crezca como debe. Ujú. Oye, dime un consejo que le darías a un emprendedor que nos esté viendo. Un consejo, es que hay tantos, a veces podríamos poner. A ver, lo primero es buscarte los compañeros adecuados. Yo creo que esa es la primera clave. O sea, tú no puedes emprender solo, es muy difícil y casi siempre hay que emprender acompañado. Pues que esa compañía pues, sea la mejor posible, ¿no? Primero que te complemente, o si yo soy técnico, pues mejor buscar a alguien que sea un buen comercial. Muchas veces los equipos que somos dos técnicos hacemos buenas cosas, buenos productos, pero luego no sabemos venderlo, ¿no? O al No revés, llega al somos mercado. dos buenos comerciales, pero luego no se fichan en equipo técnico. Y luego que te complementa a nivel conocimientos, pero luego que al final, dentro de una startup hay muchísimos altos y bajos, muchísimas situaciones complicadas, también hay alegrías. Pero tiene que ser una persona que a nivel vital, o sea, tengáis los mismos objetivos, seáis el mismo tipo de, no sé, o sea, digamos, que tenéis esa sinergia, ¿no? De confianza de uno en el otro. O sea, nosotros hemos llegado a tener algún socio que no confiábamos en él y es súper complejo, o sea, es imposible. O sea, al final empiezan a ver, no funciona. O sea, entonces tienes que tener una sintonía completa con la gente con la que pues, te alías para llevar un proyecto. Yo creo que eso es lo principal, porque al final, buenos equipos, si el proyecto no funciona, pues harán otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Pero sí. dos personas o un equipo de personas que no se complementan bien no van a funcionar nunca. Sí, totalmente. Yo creo que todos los que estamos en este mundo del Venture Capital es lo primero que miramos, el equipo. Que el equipo sea bueno, que sea complementario, que se aporten, que estén alineados. Es muy importante. Oye, Carles, vamos a darle paso a las preguntas del público y abrimos la veda con la primera. Nos preguntan, para los jóvenes que se formen, ¿qué camino recomiendas? ¿Formación profesional o universitaria? A ver, yo no soy muy de titulitis, o sea, no pienso pues eso, que una formación universitaria. O sea, yo pienso que yo creo que he sido muy autodidacta, o sea, yo estoy en la universidad, pero creo que la mayoría de lo que he aprendido no ha sido en un entorno reglado, formal, ¿no? O sea, lo que sí que pienso es que depende del tipo de persona que seas, pues un entorno como no eres, como la universidad, pues puede ayudarte digamos, a como tener tu guía básica de cómo empezar, ¿no? Porque muchas veces ser autodidacta es muy difícil, ¿no? Porque al final hay tantos recursos que es lo importante, ¿no? Entonces, el hecho de estudios más reglados te puede ayudar. Pero yo no creo que sean imprescindibles, para nada. O sea, yo creo que de hecho, a veces muchas veces comento con mucha gente, ¿no? Es que hasta la moda de los másters, ¿no? Voy a hacer un máster en no sé qué. Yo siempre digo, si es el mejor máster es, haz algo, o sea, emprende algo, porque vas a aprender más ese año, que el proyecto probablemente no funcione lo que vayas a hacer. Tú vas a aprender, o sea, y te va a costar igual, o sea, menos, y vas a aprender más ese año en el que te vas a hacer un proyecto, vas a aprender de todo, vas a aprender de tecnología, vas a aprender de financiación, vas a aprender De burocracia, de papeleo, ¿no? de todo. Entonces, o sea, yo recomiendo, antes no hagas un máster, emprende algo, porque es que ese año va a ser te va a valer por 3 másters. Pero vamos, yo sí que creo que, sobre todo en edades pues 18, 20 años, que sí que necesitas esa guía muchas veces, ¿no? Esa guía de, no sé lo que voy a hacer, pues que alguien te guíe, pues ya sea en torno a una universidad o cualquier otro tipo de estudios que por lo menos esos primeros años pues te ayuden a ver por dónde es tu camino. Pero vamos, que si alguien con 19, 20 años se quiere ir de manera autodidacta, se puede hacer perfectamente. O sea, no creo que sea
el título no dice nada. Emprender es una carrera en sí, ¿no? Sí, sí. Nos preguntan sobre Kokoro, si los juegos están solo disponibles a nivel nacional y si están disponibles solo en español o si están en varios idiomas. Vale. Actualmente tenemos el producto en 2 idiomas, en español y en inglés. Y están disponibles a nivel internacional, porque al final en las tiendas de móviles es bastante fácil publicarlo a todos los países, pero por el momento estamos haciendo campañas principalmente en España, o sea que al final el 90% de usuarios vienen de España, ¿no? O sea, yo creo que Kokoro tiene un potencial para internacionalizarse de forma rápida y escalable, pero digamos, no hemos dado ese paso a nivel marketing para ello, ¿no? O sea, preferimos ver que en un mercado como el español o algunas pruebas que estamos haciendo en otros países funciona para luego escalar. También nos preguntan sobre Kokoro y sobre ti personalmente, si estás ahora full time, a tiempo completo en Kokoro o si tienes algunos otros proyectos. Y también la misma persona nos pregunta cuál es tu objetivo con Kokoro, si es vender la empresa en el futuro o quedarte y hacerla crecer. Sí, ahora estoy full en Kokoro, o sea, es el proyecto en el que estoy full time y va a ser así durante un tiempo seguro. O sea, y al final el objetivo, yo creo que sí que es vender. O sea, nosotros un poco con nuestra experiencia lo que buscamos es crear un proyecto, hacerlo grande y venderlo. Sí, sí, es un poco el objetivo. También nos preguntan por aquí, bueno, lo primero, te felicitan, Carles, por Kokoro. Nos dice el espectador que a su hija le encanta como usuaria y nos pregunta si habéis pensado en desarrollar alguna aplicación para ancianos, con el fin de entender la mente de las personas de edad avanzada con una filosofía similar y lógicamente adaptada al desarrollo de Kokoro Kids. A ver, no es algo que esté en nuestros objetivos, que sí que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que al final un poco lo que estamos haciendo para niños puede valer para, no sé, por ejemplo, personas con problemas, con Alzheimer, ese tipo de enfermedades, ¿no? Porque al final es otra forma es una forma de medir, ¿no? O sea, muchas veces poco pasa al revés que con los niños, ¿no? Que los niños van evolucionando y no sabes en qué estado están o si están evolucionando al ritmo correcto. Y puede ser que al contrario, ¿no? Que una persona con Alzheimer pues quiera saber qué está perdiendo o qué no está perdiendo. A lo mejor actividades tipo de una aplicación en la que pueda jugar actividades y, vale, pues veo que hace un año tenía este grado de memoria y ahora pues se ha elevado más o menos, ¿no? Yo creo que puede valer. Sí que es verdad que dentro de nuestro proyecto Kokoro, pues por ahora no es un objetivo y en principio no nos planteamos hacer, pero yo sí que creo que tiene potencial. Al final también estamos preocupados por nuestros mayores y si hay algo que pueda ayudar a ejercitar su mente y por otra parte a medirlo. O sea, yo soy muy pesado con lo de medirlo porque muchas veces lo que medimos, o sea, si no lo medimos no podemos saber si estamos yendo por el buen camino o por el malo, ¿no? Entonces, claro. Si podemos medir la evolución de cómo evoluciona, pues nos puede servir para tomar medidas en el caso que haya que tomarlas. Pues, yo lo veo interesante, pero sí que es verdad que a corto o medio plazo no sería un objetivo dentro de poco. Sí, entiendo que es un proyecto muy distinto al que es Kokoro, pero sí es cierto que es un nicho de mercado que está ahí y que es muy grande, cada día más, incluso creciente y por explotar. O sea que es una buena idea la que nos han facilitado ahí. Oye, otro de las personas que nos están viendo es un emprendedor y nos comenta que está teniendo algún problema en las fases iniciales de su proyecto para financiarse. Que se le han planteado algunas alternativas como fondos de inversión y que tiene miedo de que su proyecto caiga por no conseguir la financiación adecuada. Y te pregunta cómo ha sido tu proceso de búsqueda de financiación en los diferentes proyectos que has creado. Vale, a ver, es complicado muchas veces también, ¿no? O sea, al final quién invierte tu proyecto también define qué quieres ser, ¿no? Al final
un poco lo que hablábamos antes de los tiempos. Si metes un fondo de inversión, pues sabes cuál es el objetivo de un fondo de inversión. Sabes que un fondo de inversión quiere multiplicar sus ganancias por 10, o sea, su inversión por 10, y también tiene unos tiempos digamos, en que tienen que conseguir sus objetivos. Entonces, te obliga a que el proyecto pues, tenga unas características en concreto. Entonces, tienes que saber si tus objetivos y los objetivos del fondo están alineados. O sea, si no vas a buscar inversión en un fondo de inversión para ir luego a un proyecto y querer ir lento, por ejemplo. Entonces tú tienes que ver, yo quiero esto para mí o para mi proyecto o para mí. O sea, ¿está alineado ese objetivo con el mío? Porque si no lo está, al final la relación con el fondo o con cualquier tipo de inversor va a ser difícil. A ver, yo siempre intento, o sea, al final el proyecto tiene como diferentes fases de financiación, ¿no? Una fase en la que es más, pues necesitas ese dinero para arrancar, ¿no? O sea, que al final yo siempre intento, pues hay un mix de cosas, ¿no? O financiación tipo pública, ENISA o similar de algunas comunidades autónomas que también tienen posibilidad de financiarte, subvenciones y luego pues dinero o que puedas sacar tú o el típico FFF, buscar ese pequeño parte de financiación. Entonces, cuando tu proyecto ya tiene esas primeras métricas, es cuando yo creo que es el momento de decir, vale, tengo un producto que funciona, que tiene pocos usuarios, pero los que tiene pues son fieles, consigo monetizarlo, y ahí es cuando yo creo que es el momento de buscar financiación con un fondo, ¿no? Porque ahí ya tengo, digamos, ya tengo el coche, ya tengo que meterle gasolina, ¿no? Pero Sí. creo que para la primera parte, para construir el proyecto, el fondo de inversión igual no es el aliado de... Totalmente de acuerdo. No es el aliado adecuado. Sí. Sí, necesitas unas primeras métricas, ¿no? Que enseñarle, que mostrarle, decir, oye, mi idea funciona y aquí tengo esas primeras métricas que lo demuestran. Yo normalmente para ese tipo de primera financiación intento buscar más, que a veces es difícil, pero sí que puede ser posible. Yo tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, lo que he comentado antes de juegos para personas mayores. Pues, o sea, ¿a quién le puede interesar eso? O sea, digamos, gente que trabaja con personas mayores o empresas, no sé, por decir algo, una aseguradora, ¿no? Que a lo mejor tiene que... Sí, que tiene seguros de salud y puede ser una ventaja que ofrezca a sus asegurados. Exacto, o sea, y buscar qué actores o qué entidades grandes o qué, no sé, empresarios tengan sentido que apoyen ese proyecto por qué es, por lo que es, no por lo que, o por lo que puede ser. Entonces siempre intento buscar este tipo de apoyos, ¿no? Relacionado con el sector que voy, porque tiene dos patas. Primero, me validan si mi idea es buena. O sea, si yo tengo esa idea y hablo con los actores de ese sector y a nadie, o sea, veo que no tiene interés, pues ya me está validando que la idea que he tenido, a lo mejor no la gente que conozca el sector me dice que no la ven. Y luego además que si consigues involucrar a alguien de ese sector, pues al final te va a ayudar con muchas cosas, con contactos, con información. Entonces siempre intento que ese primer inversor sea muy relacionado con el sector al que voy. Muy interesante, muy buena reflexión. Oye, nos preguntan en una startup, ¿cuál crees que deberían ser las primeras contrataciones de personal? O en tu experiencia, ¿cuáles han sido las primeras contrataciones? ¿Programadores, marketing, management, recursos humanos? Yo quizá tengo el perfil muy técnico, ¿vale? Y quizá, no sé si es la respuesta que diría todo el mundo, ¿no? Pero al final, el primer año, 2 años de vida del proyecto es construir. O sea, tú tienes que construir algo. Entonces, para construir algo necesitas un equipo técnico. Necesitas construir el producto, necesitas, pues eso, tener esa primera versión que puedas probar. Entonces, nosotros somos de la opinión de que el primer año, 2 años de vida, mandan los técnicos. ¿Vale? Luego se cambia. O sea, luego cuando tienes el producto, los que mandan son los comerciales, el equipo de marketing, y el producto deja de ser tan importante muchas veces. Pero para mí ese primer año, 2 años de vida, el que marca el camino, para mí, yo soy de la opinión que es el equipo técnico, ya te digo que es mi opinión.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Al final no puedes vender si no tienes producto. Cuando tengas producto ya planteate el vender, ¿no? Mm. Y vamos ya con la última pregunta porque nos hemos quedado sin tiempo. ¿Cómo balanceas tu vida personal y ser un emprendedor en serie? Ahí tienen muchos altibajos, ¿no? Los emprendedores cuando lanzan un proyecto. Pues es complicadísimo, ¿vale? Complicadísimo, ¿vale? Yo a veces lo pienso, ¿no? Porque sobre todo en la primera etapa, Excel Ways, principios de Acamon, yo trabajaba, no sé, horas interminables. O sea, para mí no había ni noches ni fines de semana. O sea, quiero decir o sea, he currado muchísimo. Y de hecho lo pensaba, ¿no? Porque yo tenía un hijo hace 6 años, ¿vale? Y bueno, y tuve la suerte que coincidió más o menos con el momento de la venta, en el que sí que dispuse de tiempo para él, para estar con él, para esos primeros años de vida, ¿no? Que es gratificante estar con los pequeñitos. Uh-huh. Y yo lo pensaba, si eso me hubiera pasado hace 5 años, o sea, como diciendo, cuando yo estaba a tope, para mí digo, una de dos, o lo hubiera visto poquito, o hubiera tenido que bajar el ritmo. Y igual, no, o sea, igual mi momento vital en ese momento era, o sea, hacer todo por mi empresa. Entonces es muy complicado poder compaginarlo, la verdad. O sea, yo creo que los emprendedores pues, somos otra pasta y lo hacemos, ¿no? Pero es muy complicado. Yo conozco casos de emprendedores que, pues no sé, que lo han tenido que dejar con su pareja porque es que su pareja no entendía que tuvieran que dedicar tanto tiempo al proyecto. Entonces es muy complicado. O sea, Es difícil. pero yo creo que yo soy de los que al final siempre hay cosas por hacer, o sea, siempre hay cosas por hacer y yo soy de los que me involucro muchísimo. Pero hay veces que tenemos que frenar porque también, o sea, hay que balancearlo, pero sí es complicado, sí es complicado. Es difícil de balancear, ¿no? El emprender con la vida familiar. Oye, Sí. pues muchísimas gracias, Carles. Todo un placer haber compartido esta mañana con un crack del emprendimiento con tantísima experiencia, uno de los referentes de España en el emprendimiento, con muchos años y muchos proyectos a sus espaldas en este sector. Y nada, encantado, ya sabes que esta es tu casa y esperamos poder contar en alguna otra ocasión contigo. Gracias a ti por la entrevista, que ha sido muy divertida. Me alegro que te haya gustado. Y nada, aquí despedimos este evento, no sin antes recordaros que el 27 de mayo comenzamos con los Future Talks, donde presentamos a la sociedad española las tendencias más disruptivas. Y en este primer evento contaremos con Darío Gil, que nos contará sus predicciones sobre el desarrollo de las nuevas capacidades de computación como el quantum computing, tendencia que va a transformar la actualidad para crear futuro. Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias una vez más, Carles, y que tengáis un excelente día. Vale, gracias. Hasta luego.